Así saludaba a Francisco en aquel 2013. Y así era su ministerio, ahí con Ratzinger. Una vida con todo lo que ello implica. Con pasión, con convicción. Y hoy vamos a hablar de la salud de Francisco. Cómo ha sido, cómo se ha sentido, cuáles habían sido sus debilidades y fortalezas. Así que bienvenidos a este programa especial donde vamos a hablar de todo, de vida y pasión de Francisco. Y vamos a hablar, por ejemplo, de su salud desde los pulmones, desde la neumonología. Está Gaby Tabás con nosotros. Qué lindo tenerte acá, Gaby. Lástima el contexto, pero ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de medicina respiratoria, vamos a hablar de salud respiratoria, neumonías y cómo prevenirlas. Porque entendemos que Francisco hubiera querido esto, ¿no? Hablar de prevención, por ejemplo, entender más cualquier cuestión relacionada a la salud. Está con nosotros el doctor Matías Baldoncini, que es neurocirujano. Bueno, se habla del ACV. Bienvenido, Matías. Gracias, Guillermo. ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de ACV, cuáles son los tipos de ACV, las causas que pueden desencadenar un ACV y posibles tips para la prevención. Perfecto. Y enseguida vamos a hablar con el oftalmólogo de Francisco, el doctor Fabio Bartucci, que está en Roma en estos momentos. Pero está con nosotros Eladio Becci. Eladio, ¿qué tenés vos? Hola Guille, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de la salud de la rodilla. ¿Por qué? Porque la rodilla lo llevó a Francisco a la silla de rueda y eso quizás le quitó un poco de años de vida por la inactividad y por el sedentarismo, ¿no? Pero vamos a recordar en varios aspectos a Francisco. Tenemos mucha información para compartir y tengo una leve sonrisa básicamente por lo que ha sido su vida. Porque siempre él ha tratado de transmitir la misericordia, el amor por el prójimo, también el cuidado de la salud. Y bueno, vamos a aprovechar acá en Conbienestar para hablar de eso. Se habló de ataque cerebrovascular. Convito, vos tenés información, tenemos este video para compartir. Sí, Convito. Señor Lobo, la apoplejía cerebral, también llamada accidente cerebrovascular, es una interrupción repentina del flujo sanguíneo al cerebro, ya sea por un bloqueo o por una hemorragia. Esta condición puede causar la muerte de células cerebrales en minutos. En el caso del Papa Francisco, su fallecimiento a los 88 años fue atribuido a un ACV masivo agravado por condiciones crónicas como hipertensión y diabetes. La prevención mediante el control de factores de riesgo es esencial para evitar estos enemigos invisibles. Y es por eso que para entender más sobre este tema está el doctor neurocirujano Matías Baldoncini. Bueno, Matías, entiendo que se habla de ataque cerebrovascular porque un accidente es algo que no se puede prevenir. Y en el caso de los ataques hay algunos factores que sí se pueden prevenir. ¿Qué le pasó a Francisco? Puntualmente es importante recordar que el nombre de accidente cerebrovascular es sinónimo de ictus o stroke o apoplejía, como nos decía Copito recién. Sí. Es el mismo término se utiliza para lo mismo, es decir, la interrupción transitoria o de modo crónica de la circulación a nivel cerebral. Existen dos tipos de eventos muy diferentes, ACVs isquémicos y ACVs hemorrágicos. Es decir, en uno se detiene la circulación por un trombo que llega dentro de una arteria y en otro escenario es la ruptura de una arteria, ya sea por un evento hipertensivo en el cual se puede dar un sangrado intracerebral o la ruptura de un aneurisma cerebral que puede ser una condición previa de los pacientes. ¿Eladio? Doctor, ¿y cómo se diagnostica el accidente cerebrovascular? En este caso, Francisco, pero en cualquier paciente. ¿Cómo es que se dan cuenta? El inicio del diagnóstico de un accidente cerebrovascular se da con la clínica del paciente, porque el paciente puede presentar dificultad para mover una mano, una pierna, dificultad para hablar, trastornos visuales o un deterioro neurológico más progresivo. El inicio es diagnóstico clínico, pero para confirmar un accidente cerebrovascular es necesario hacer estudios por imágenes como tomografías computadas cerebrales. Le voy a dar tiempo al señor director y a Noé Zamora a poner el paño donde se ve a Francisco en esa última recorrida por la Plaza de San Pedro. Cuando nosotros, como católicos, vimos esa celebración de Pascua, dijimos, bueno, el Papa está bien, le dieron de alta, ¿cómo puede estar de ánimo para poder recorrer la Plaza San Pedro? Ahí está. Gaby, hablaban de hasta ahí un cuadro pulmonar era para nosotros. Aún así, él, cuando vos lo escuchaste con ese hilo de voz, ¿sentiste algo? No, lo que yo creo es que esta neumonía que él tuvo
sí ha tenido consecuencias a largo plazo. O sea, sabemos que existe una relación entre el riesgo cardiovascular y los procesos infecciosos tipo neumonía. Hay una línea. A ver, pueden existir complicaciones cardiovasculares a largo plazo o a mediano plazo luego de tener una neumonía. Una neumonía es una infección del pulmón, sabemos que puede ser causada por virus, por bacterias. Hay ciertas bacterias que generan más inflamación del organismo y esta inflamación a largo plazo o bien puede complicar una placa, como explicaba el doctor, que ya tenía previamente, Sí. o bien generar un estado protrombótico en donde quizás a la larga puede tener un evento cardiovascular. De hecho, 1/3 de las muertes a largo plazo por neumonía suceden por eventos cardiovasculares. Mira, anda preparando, Noé, cuando el Papa dialoga un poco con los periodistas y se lo ve lúcido dentro de un cuadro grave. ¿Tenés pregunta, Eladio? Sí, otra de las causas, doctoras, que se decía a nivel pulmonar eran las atelectasias. ¿Puede ser que eso también haya complicado la salud del padre? Las atelectasias son como colapso del pulmón, o sea, es pedacitos de pulmón que están como más aplastaditos, ¿sí? Mirá. Eso se puede ver, por ejemplo, en una persona o que aspiró un cuerpo extraño o que está mucho tiempo acostado o por un tumor, por ejemplo. La atelectasia es un fenómeno que sucede secundario a algo. Habría que ver en este caso si fueron atelectasias por el decúbito. Creo que... ¿Qué significa eso? O sea, por estar mucho tiempo acostado. Ah, Creo que no es para despreciar que ha tenido una internación por una neumonía bilateral grave y que luego la complicación fue Epa. cardiovascular. Epa. Avísame, Dire, si tenés ese fragmento donde el Papa, con un hilo de voz, responde, habla un poco con los periodistas, pero lúcido. Vemos y escuchamos. Santità, come si sente prima di tutto? Mi sento sciocco Questo lo vediamo. ogni volta che io entro in questi posti. Mi domando perché loro e non io. Lei una volta ha detto, il 26 dicembre ci ha detto che il carcere può diventare una basilica, oggi lo è. Che cosa è per lei questa Pasqua così complicata dopo il ricovero? Come la vive? Come posso? Matías, realmente estaba muy lúcido. Dijo, ¿cómo se siente? Sentado. No, Siempre impresionante. una sonrisa, aparte. Claro, dice, cuando va a una cárcel, él se pregunta, ¿por qué ellos y no yo? Y por último le dicen, ¿cómo va a vivir esta Pascua? ¿Cómo puedo? Es una persona lúcida. Sí, claro. Mantuvo claramente una lucidez hasta el último momento. Lo que sí es importante resaltar nuevamente, nosotros estamos hablando de salud cerebrovascular, salud cardiovascular y salud pulmonar. Es decir, nuestro sistema está integrado por un todo. Recién mencionamos la salud de las rodillas. Es decir, uno de los principales consejos que se da a los pacientes es realizar actividad física. Entonces hay que entender al ser humano como un todo. El Papa estuvo internado durante un largo tiempo por una afección pulmonar. Eso también trae aparejado afecciones cardiovasculares. Lo que decía Gaby recién. Exacto. Y nuestro cerebro está irrigado por las arterias que provienen desde el corazón. Es decir, hay 4 arterias que llevan sangre a nuestro cerebro y esa sangre proviene del corazón. Es decir, tenemos que tener una adecuada salud cardiovascular y a su vez es oxigenada esa sangre a nivel de los pulmones. Entonces, hay un hilo conductor entre la salud respiratoria, cardiovascular y cerebral. Es un engranaje, Guille, es de lo que habla el doctor, es de un engranaje perfecto que donde falla una pieza automáticamente empiezan a fallar las siguientes piezas. Matías y Gabriela estaban diciendo, bueno, hubo una falta de movilidad, o sea, fue como una concatenación. ¿Vos veías esa falta de movilidad? ¿Qué viste ahí? Y cuando hay una artrosis, generalmente, cuando ves un paciente añoso que tiene una pérdida de movilidad, automáticamente tratás de recuperar esa movilidad, porque cuando recuperamos la movilidad, el paciente va a recuperar salud cardiovascular, va a recuperar salud pulmonar. Y ponemos el paño donde se le pero oye al si- Papa en la actividad, pero en si- bastante actividad. Vamos a poner ese Si paño. una persona añosa
está sentada, automáticamente empiezan a decaer todas las funciones. Por eso de acá insistimos mucho en que si usted está en su casa y está sentado, por lo menos salga a dar 2 vueltas a la manzana, por lo menos se levante y se siente en la silla, cosa de fortalecer los músculos de las piernas. Lo que pueda mover, lo tiene que mover, porque eso va a beneficiar los otros sistemas y se va a sentir mucho mejor y va a perder menos funciones y va a vivir más años y mejor. Bueno, un papa, ahí lo vemos, mirá, tan piadoso. La cuestión neumonóloga, Gaby, a él le habían quitado el lóbulo superior de uno de los pulmones. Bueno, a él le habían hecho una cirugía de resección aparentemente por un proceso, una supuración crónica, quizás eran bronquiectasias. Y eso, bueno, evidentemente luego de esa resección debe haber quedado más sufrida su salud pulmonar. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa, vamos preparando, hay un grupo jujeño que ha compuesto una canción para el Papa. Así que mi querido Willy, que está en el sonido, pusimos la parte instrumental, pero cuando vamos a la pausa ponemos un poco de la versión cantada. Así que este grupo jujeño tuvo esta deferencia de homenajear así a su santidad. Después vamos a hablar con el oftalmólogo, uno de los médicos que más ha conocido a su santidad, al Papa Francisco, es Fabio Bartucci, que ha sido muy austero. Él, durante todos estos años me pidió que no dijéramos que él era el oftalmólogo del Papa. Se guardó esa situación y ahora lo está viviendo con mucho dolor, así que enseguida contacto con Roma. Pausa cortita con este tema musical en honor a Francisco. De cualquier lugar debemos orar por amor y paz, por un mundo nuevo. Cabe preguntar, de no ser por ti, que fuera del mundo, de la humanidad que vive en la sombra, porque tú eres luz, un faro de sol del mundo y tan nuestro. De cualquier lugar debemos orar por amor y paz, por un mundo nuevo. Esta melodía tan bonita se origina en Jujuy. El tema se denomina Padre de la Paz y sus autores son la profesora Marta del Valle del Río y el comunicador social Carlos Hugo Bejarano. Así que gracias por haber compartido con nosotros este arte. Está en comunicación el doctor Fabio Bartucci, que es oftalmólogo, está en Roma en este adiós a Francisco. Fabio, te mando un abrazo enorme. Hola. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. Perdón, buenas tardes para vos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí en un momento de sumo respeto, pero bueno, contento por venir a despedir a Francisco, a nuestro papá, a nuestro querido papá. ¿Cómo llegaste a él y desde tu arte de la ciencia, qué tuviste que hacer? Cuando llegué a él fue la verdad que fue oportunísimo y hasta divertido. Vino un día al consultorio, estoy hablando año 2011, y vino a hacerse un control de anteojos nada más. Era el último paciente y cuando terminé de atenderlo me dice, flaco, ¿vos tenés auto vos? Sí, le digo. Me dice, ¿dónde vivís? En Avellaneda. Y entonces me dice, bueno, ¿no me llevas hasta la Anunciatura? Que estoy a pata. Bueno, listo. Yo, sí, padre, y ahí lo llevé, y bueno, lo dejé en la Anunciatura, después lo vi 1 o 2 veces más, y bueno, y después en el 2013 se convirtió en papa. Estamos hablando con el remisero del Papa. Impresionante. Qué genio que sos, Fabio. O sea, es que cuando iba a tu consultorio y vos siempre fuiste, imagínate, yo periodista, y yo sé que vos estás tan cerca de Francisco, lo taladré a pregunta, nunca respondió nada, pero vos sabés que tenemos una leve sonrisa porque recordar el ministerio de Francisco es hacerlo con una sonrisa. ¿Cómo era como paciente? A ver, me parece muy bien lo de recordar con una sonrisa, él siempre me lo decía, el día que yo me muera, quiero que me recuerden con alegría, ¿sí? Nada de poner caras de triste y demás, él lo decía siempre. Y a mí lo que siempre me impactó y me llamó la atención es que él hablaba de la muerte como una etapa de la vida. Jamás le tuvo miedo a la muerte.
Yo decía, ¿pero usted no le tiene miedo a la muerte? No, me dice, para nada, ¿vos le tenés miedo? Yo sí, le digo. Me dice, no. Dice, la muerte es una etapa de la vida. Y bueno, nada, y ahí uno va forjando una relación, una persona especial. Yo creo que los argentinos no tomamos conocimiento aún de lo que va a ser Francisco. Francisco, al margen de ser el argentino más importante de la historia, llegó para cambiar la iglesia en general. O sea, pasó a ser el papa de los pobres, el papa de los necesitados. Eso lo viví yo en carne propia. Cada vez que viajaba con él, a él lo único que le interesaba era el bienestar de la gente humilde, de los necesitados. Qué bárbaro. Y él lo primero que te decía, una vez fuimos a Madagascar, que hicimos una visita y conocimos ahí al padre Opeca, Pedro Opeca, otro genio, y él antes de que despegue el avión me decía, acá tenés que volver y tenés que hacer campañas de salud oftalmológica, le tenés que dar salud oftalmológica a esta gente. Y bueno, Es más, la foto que tiene WhatsApp Fabio es en esos viajes de misión. Vamos a poner a Fabio y también imágenes de su santidad, de Francisco. Hay paños de las imágenes de Francisco en su última etapa, en su primera etapa. Pregunta de Eladio Becci. Eladio. Hola Fabio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fabio, Andrés? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Sí. ¿Cómo lo viste? ¿Cuándo fue la última vez que lo viste y cómo lo viste? ¿Cómo lo viste de salud? Mirá, la última vez que yo estuve con él fue el 4 de febrero y la verdad que no lo vi bien. Lo vi con algunos problemas respiratorios y demás, por lo cual, para que te des una idea, los primeros 10 minutos de la charla nuestra fue vaso de agua de por medio, digo, usted no hable, que yo le cuento algunas cosas que él me había pedido. Por lo cual ya había una dificultad respiratoria importante, pero él siempre te decía lo mismo, no, esto es una bronquita, queda tranquilo que estoy acostumbrado y no es nada. Pero la verdad que ese día no lo vi bien, me alarmé, se lo dije, le digo, me parece que esto es más que una bronquitis. Francisco era bastante complicado con el tema de los médicos, le huía bastante a los médicos, y bueno, entonces él me decía, no, queda tranquilo que yo me hago los controles, pero me va a ir todo bien, y bueno. Y después quedábamos que yo me encontraba con él ahora en abril. Claro, mira vos, mira vos. Gaby Tabasque es neumonóloga. Pregunta para Fabio Bartucci. No, yo la verdad te felicito por haber tenido la posibilidad de conocerlo y de ayudarlo, porque me imagino que haber sido una persona espectacular. Yo te quiero preguntar si era así como parecía él. Y a ver, buena pregunta. no, ni como parecía, era aún mejor. Era una persona tan sencilla, tan humilde, que nos sorprenderíamos todos. Uno, al principio del día que lo fui a ver ya él como papa, obviamente sentís una emoción, estás con Dios en la tierra, ¿se entiende? Sí. Más yo que tengo una formación católica y demás, razón por la cual es muy emocionante, pero él te transmitía una paz y una tranquilidad tan grande que te hacía sentir realmente cómodo. Qué bárbaro. Y vos te podías explayar con él en lo que vos quieras y podías tocar cualquier tema. Están llegando mensajes acá. Iván Hasbani desde Tucumán rinde homenaje al Papa Francisco. Tenemos un neurocirujano. Matías, pregunta para el doctor Bartucci. Fabio, Sí. una pregunta, es un privilegio que puedas estar allí. ¿Ha cambiado tu modo de ver la vida, de ver la medicina desde este tiempo que has estado al lado del Santo Padre? Sí, obviamente. Nosotros a veces estamos encerrados en una burbuja que no va más allá de la General Paz, como nosotros decimos. He visitado lugares y realmente conocí la pobreza extrema, conocí la población sin salud, no con poca salud, con poco acceso a la salud, sin salud. Nosotros tenemos un grupo en la fundación, ¿sí? Y que viajábamos. Y la primera vez que fuimos a Madagascar, veíamos el lugar de donde la gente tomaba agua y no lo podíamos creer. Mirá. Yo soy de Avellaneda y tengo muy presente siempre la cuenca del Riachuelo y demás. Era muy parecido a eso, donde nosotros evidentemente ni siquiera, no sé, nos bañábamos o jugábamos ahí porque sabíamos de la contaminación que había, y esta gente tomaba agua. Sí. Entonces es increíble, te cambia totalmente el panorama. Y yo tengo que hacer una confesión,
que en más de una oportunidad no tenía nada en los ojos, pero iba a verlo a Fabio para hacerle preguntas del Papa y no me respondió nunca. Así que nunca me querías responder. Creo que Francisco te conocía muy bien y sabía que vos ibas a ser tan honesto como sos y lo mantuviste en un bajísimo perfil. En algún encuentro esos personajes, ¿qué tomaba mate cocido? ¿Cómo te recibía? ¿Cómo era ese encuentro? Tomaba mate. Tomaba ¿Mate de bombilla? Tomaba mate de bombilla, sí, mate de bombilla. Y lo que pasa es que después había empezado con una especie de gastritis y no le dejaban tomar mucho. Claro. Pero bueno, siempre que yo iba, le llevaba yerba o le llevaba los alfajores, esos que venían de Mar del Plata, que les encantaban. Y el dulce, bueno, entonces se podía comer uno por el tema de la diabetes, pero tomaba mate. Yo siempre digo, como si fuese un abuelo, para mí, con todo respeto del mundo, no lo digo obviamente, un abuelo te daba consejos, te decía esto, lo otro, esto sí, esto no, fíjate acá, cuídate de esto. Realmente una persona que a mí me ha dejado una enseñanza, insisto en lo que te dije recién, Guillermo, la gente creo que se va a empezar a dar cuenta de lo que fue Francisco en un tiempo muy corto. Mira, Fabio, te mando un abrazo. ¿Qué quisieras decir en este momento? ¿Con qué quisieras concluir? No, a ver, Guillermo, mandarte un abrazo, agradecerte como siempre. Y la verdad que es un momento de respeto hacia él, pero de alegría, como me dijo él siempre, ¿sí? De alegría por el hecho del legado que dejó. La Iglesia es un antes y un después de Francisco. Bueno, ahora esperemos a ver el nuevo Papa hacia dónde se inclina, pero la idea es esa, es un antes y un después a partir de Francisco. Abrazo enorme y que Dios te bendiga. Gracias, igualmente para ustedes, les mando un abrazo. Abrazo. Vamos a poner imágenes del Papa muy activo. Del Papa estaba con los Globetrotters, recibía a uno, a otro. Un Papa que peregrinó por todo el mundo. Mira, con los Globetrotters. Es impresionante. Es impresionante. Aparte lo que le gustaba el deporte, porque sí. El deporte lo veía como lo veía Mandela, era para unir, era una pasión. Pero argento. Era bien argento. Muy sí. Argento el tipo. Sí, pero lo veía que era para unir, porque lo usaba también para unir al deporte. Sí. ¿Te acordás cuando salió de escuelas? Sí. Con Messi, que empezó a reunir jugadores. Bueno, vamos, como decía Fabio, y como decía el doctor Nelson Castro, hay que recordarlo con una sonrisa. Así que aprovechamos para hablar de salud. Bien breve, Gaby Tabaj, neumonóloga, tu conclusión, ¿qué quisieras decir? Bueno, la neumonía es potencialmente grave en los extremos de la vida. Niños pequeños, adultos mayores. Es importantísimo hincapié en vacunación. Matías, ¿tu conclusión? El accidente cerebrovascular es un evento prevenible. Tenemos que tener en cuenta una adecuada dieta, tener en cuenta el bajo consumo en sodio, evitar el tabaquismo y actividad física regular y controles médicos periódicos. ¿Tu conclusión? Mi conclusión es que si tenemos problemas de movilidad, que tratemos de movernos de lo que podamos para vivir más y mejor esos años que vivimos. La programación especial y la cobertura de Todo Noticias en estos momentos históricos. Seguimos con Todo Noticias y con esta musiquita compuesta por jujeños en honor a Francisco. Nos vemos en 7 días. De cualquier lugar debemos orar por amor y paz, por un mundo nuevo. Cabe preguntar, de no ser por ti, que fuera del mundo, de la humanidad que vive en la sombra.